Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias en nombre del Ateneo por acudir a este inicio de ciclo que consideramos que va a merecer mucho la pena y que va a ser muy interesante. Como todos conocen, Narradores en Cantabria lo organiza la Asociación Plaza Porticada y con la colaboración de la Fundación Botín, que lo patrocina. Y sin más preámbulos, por cuanto realmente a quien querrán ustedes escuchar es al presentador, más que presentador, perdón, al conversatorio que se va a llevar a cabo entre Dámaso López García, a quien todos conocen, no creo que haya que presentarle de nuevo, catedrático de Filología Inglesa, director de la Fundación Comillas, y a Enrique Álvarez, escritor, columnista y hasta hace muy pocas fechas director general de Cultura del Ayuntamiento de Santander. Sin más, porque quienes tienen interés son ellos, le cedo la palabra a Damaso para que inicie. Perdón. No sé si Elena quería decir algo. Sí. Perdón. Te pido disculpas. Perdón. Buenas tardes a todos. Es una satisfacción para mí estar aquí con todos vosotros presentando la última propuesta cultural que la asociación que presido organiza este año. Desde nuestra creación en 1997, Plaza Porticada mantiene... Esto está lejos, ¿no? Sí, es que pónmelo aquí, lo ponemos así. Mejor. Mantiene un programa de actividades dedicado al conocimiento de la cultura cántabra, mediante cursos, conferencias que hemos venido ofreciendo de manera ininterrumpida. En 2004 iniciamos en esta misma sede que hoy nos acoge unas jornadas dirigidas a analizar la influencia de la revista Proel en el renacimiento de la vida cultural de un país que tras el exilio había perdido muchos de sus intereses. Aquel ciclo abordó también el surgimiento de las nuevas generaciones poéticas de la posguerra, entre ellas Ricardo Gullón y Carlos Salomón, quienes se convirtieron en protagonistas al año siguiente. Desde entonces hemos recordado la vida y la obra de importantes escritores, poetas y artistas de nuestra tierra o estrechamente vinculados a ella, piezas clave de aquel entramado cultural, como Gerardo Diego y el Nobel Vicente Alexandre, galardonado en representación de toda la generación del 27, así como José Luis Hidalgo o Pablo Beltrán de Heredia. Nombres que todos los que estáis aquí conocéis perfectamente, habéis disfrutado de su obra. Hemos reivindicado también a los grandes nombres del siglo de oro de las letras españolas, relacionados con nuestra región, poniendo en marcha en el 2015 una serie que durante 3 años se centró en Quevedo, Lope de Vega y Calderón de la Barca. Tras tanta presencia masculina llegó el momento en el 2019 de reconocer el talento y el legado de mujeres de nuestra tierra, que estas mujeres contribuyeron decisivamente al desarrollo social, político y cultural del país. Mujeres ilustres que marcaron y transformaron la historia. Me refiero a María Blanchard, a Concha Espina y a Matilde de la Torre. Hoy, un nuevo ciclo dedicado a los narradores contemporáneos de Cantabria. Lo dedicamos y lo hacemos con Enrique Álvarez Fernández y Marta San Miguel. Enrique Álvarez nació en León, pero está estrechamente vinculado a Cantabria. Es autor de narrativa breve, con especial dedicación al cuento, novela y numerosos artículos de opinión y crítica literaria. Ha sido reconocido con el Premio Ciudad de Barbastro y con el Premio Emilio Hurtado.
que obtuvo por sus relatos, entre los que figura De perdedores. El director del encuentro, Dámaso López García, nos contará esta noche por qué su trayectoria y sus méritos lo convierten en un invitado tan especial para abrir este programa. El próximo martes nos acompañará la escritora santanderina Marta San Miguel, autora versátil que combina periodismo, poesía, narrativa, ensayo y novela. En 2022 publicó su primera novela, Antes del salto, aclamada por la crítica como uno de los mejores debuts del año. Sin más que extenderme para dar la palabra a Dámaso, finalizo mi intervención agradeciendo a la Fundación Botín su patrocinio y al Ateneo de Santander por hacer posible esta nueva colaboración. Igualmente agradezco, por supuesto, a Enrique Álvarez y a Marta San Miguel por aceptar nuestra invitación, así como a Dámaso López por su dedicación en la elaboración del programa y, por último, a todos ustedes por su presencia y su asistencia. Muchas gracias, Elena. Ya les ha glosado la calidad de los que van a intervenir en estas jornadas de narración de contemporáneos cántabros, y sin más cuestión, que seguro que están deseando ya que esto comience, le doy la palabra a Dámaso López. Muy bien, muchísimas gracias, Calixto. Sean mis primeras palabras de bienvenida a todas y a todos ustedes, y que se les invita a pasar un rato con una introducción a lo que va a ser un ciclo dedicado que empieza este año, pero que tendrá continuidad, de escritores de ficción, de narración, de prosa, en Cantabria, es decir, no necesariamente nacidos en Cantabria, pero sí que tengan un entronque, o nacidos en Cantabria. Y en todo caso yo quiero expresar, esta es la presentación de lo que es lo que va a ser el ciclo que comienza hoy. Yo quiero expresar mi gratitud, empiezo por lo más próximo, que es al Ateneo de Santander, a través de Calixto, que nos acompaña. Especialmente quiero agradecer a la Asociación Plaza Porticada que me haya elegido para estar en estas, llevar a cabo estas conferencias, conversaciones sobre prosa actual escrita en Cantabria, o sobre Cantabria, o de cántabros. La Asociación Plaza Porticada, como organizadores, los patrocinadores, que son la Fundación Botín, y especialmente yo quiero decir que he colaborado muchas veces con Plaza Porticada, y quiero rendir tributo a doña Elena, que ha sido siempre, a mi juicio, ejemplar. Es decir, se ha tomado molestias sin fin para que las cosas salieran como a ella le gusta que salgan. De manera que yo me esmeraré para que todos ustedes, cuando termine lo que vamos a decir aquí ahora, pues salgan de aquí diciendo que ha merecido la pena. El ciclo está pensado para traer muy diferentes puntos de vista. Doña Elena me permite prescindir de algo que ya es evidente. Se trata de conjugar diferentes experiencias y diferentes puntos de vista, e incluso, esto es un peaje que hay que pagar por los tiempos, también diferencias de género. El primer autor que traemos es un autor ya veterano, que ha publicado incansablemente aquí en Santander, ha escrito en Santander, toda su obra está escrita prácticamente en Santander. Yo creo que puedo decir que he sido testigo de prácticamente toda la obra de Enrique Álvarez. Y la siguiente escritora es una mujer muy joven, pero que ya tiene laureles de gran escritora. Es decir, es una persona que ya ha acreditado ante el público y ante la crítica especializada que sabe de qué habla, y que sabe poner en las narraciones que ha escrito hasta ahora, no solamente en las narraciones, también se ha dicho, y esta es una de las cosas que va a estar presente en estas conversaciones, que es esta unión entre
lo periodístico y la ficción, entre el mundo de la realidad y el mundo de la ficción, que muchas veces se contradicen, se complementan o se potencian. Y muchas veces la realidad es más ficción que la propia ficción y que la fantasía. En todo caso, yo voy a decirles algo muy breve sobre Enrique Álvarez, porque el formato, lo que hemos decidido que es más interesante, sobre todo para quienes lo escuchen, es que el autor, después de presentarlo muy brevemente, voy a hacer mención solamente de algunas de sus obras y del conjunto de su obra, leerá un texto que ha preparado, y este texto dará pie después a una conversación a la que finalmente convidaremos al público a que se una, y si tiene alguna reflexión, pregunta o tiene algún punto que le haya llamado la atención por algún motivo, pues que intervenga en un diálogo, en un debate. Enrique Álvarez es como ya se ha dicho, ha sido funcionario del Ayuntamiento de Santander hasta hace 3/4 de hora, hasta hace muy poco. Además de su trabajo como funcionario, digamos que su obra personal o más personal ha sido la creación literaria. Y yo creo que además, yo creo que fui el que presentó tu primera obra. No, la segunda, no me equivoco. Bueno, pues en efecto. Exacto. Exacto, desde el año 81. Hubo 7 asistentes. Bueno, pues esta es la documentación que faltaba. Yo lo recordaba, pero si lo dice el autor, evidentemente créanle a él porque así fue. Bueno, pues desde el año 81, incansablemente, Enrique nos ha dado muchas alegrías, todas en forma de libro, personales también, pero me limito aquí a las que se tienen forma de libro, que son un conjunto de novelas. La primera es La visión del ahogado, la segunda, Hipótesis sobre Verónica, El rostro oculto, que tuvo una primera edición en 1994 y hace muy poquito hemos asistido a su segunda edición, una edición que el autor ha revisado a fondo y que, si se fían ustedes de mi criterio, yo sinceramente creo que es una obra a la que el tiempo y la pericia del autor han hecho mejor en esta segunda edición. En el año 2010, Garabandal, La sonrisa de la Virgen, Un viento raro en el año 2018, Cuando llegue la gloria, también del año 2018, Marta, Marta, del año 22. En cuanto a los relatos breves, Enrique nunca ha dejado de escribir relatos breves. Ha sido una seña de identidad de su quehacer como creador, los relatos breves, y ha crecido el número de títulos, pero yo les ahorro tanto la mención de los títulos como el número de obras que ha escrito, porque los van a encontrar, no todos ellos, pero casi todos ellos, en un libro que esperemos que todavía pueda encontrarse, que es Pequeño Mal, del año 24, donde es un libro en el que ha reunido el autor, pues quizá lo mejor de su narrativa. También, al igual que la siguiente novelista, es escritor de opinión en el Diario Montañés, al que ha entregado no pocos artículos sobre diferentes asuntos de la actualidad, de manera que cumple con la definición de lo que es un hombre de letras, que no se ha dejado nada más que la poesía por tocar, que yo sepa, que sepamos. A lo mejor algún día nos sorprende y todavía nos publica algo que nos haga cambiar la imagen que tenemos del Enrique Álvarez autor. De manera que yo te invito ahora, Enrique, a que nos leas el texto ese que has preparado, y después de ese texto intervendremos tú y yo. Yo haré algunos comentarios para centrar algunas de las cuestiones que me parecen sustancialmente interesantes en el texto que va a leer ahora Enrique Álvarez. De manera que, si te parece bien, Enrique, cuando quieras. Bueno, muchas gracias a ustedes por tomarse la molestia de estar aquí, gracias al Ateneo por el hospedarnos, el cobijarnos, y gracias particulares a la Asociación Plaza Porticada,
porque a mí me honra mucho que me hayan invitado a presentarme hoy aquí, dado el prestigio grande que tienen las actividades de la asociación, dada la categoría de las personas que hablan, que las personas que son objeto de conferencias o de jornadas o de debate. O sea que yo estoy encantadísimo, y a Dámaso pues las gracias se las tengo que dar con los hechos. Los hechos son que entre otras muchas cosas, dentro de 15 días aparecerá mi última novela, y está dedicada a Dámaso. Antes de leer este pequeño texto, que es una confesión, una soflama de las mías, un vendaval, tengo que decir una cosa. Tengo que decirles una cosa que puede sonar no sé si a inmodestia o a qué, pero vamos a ver. Yo llevo en Santander, llevo viviendo en Santander 47 años. He tenido un puesto de trabajo relativamente importante durante muchos años, jefe del servicio, no director de cultura, porque eso implicaría responsabilidades políticas o de dirección que nunca asumí, sino de jefatura de servicios administrativos y tal vez de asesor cultural. He publicado en Santander 16 o 17 libros, todos ellos de narrativa, aparte de mi labor de articulista, que aunque es polémica y me ha generado muchísimas enemistades, yo sé que me ha granjeado cantidad enorme de lectores, porque me lo dicen por la calle desde hace muchos años. Pero bueno, a lo que voy. He presentado casi todos mis libros en Santander. Las presentaciones de libros, no nos engañemos, son parte de una actividad mercantil. Tú presentas el libro, invitas a la gente para ver si te compran el libro o te lo leen. Pero esta es la primera vez que yo, como escritor, soy invitado a participar en un acto cultural, a hablar de mi obra, globalmente considerada. A mí me parece un hecho muy significativo de lo que es la sociología cultural de Santander. Alguien dirá, no, pero es que tú eres un ultra, porque es que tú eres tal, porque tú eres muy católico. No, eso son cuestiones que no me explican ni el 40% de la enormidad del hecho de que un escritor con reseñas importantes en muchos medios nacionales, no masivas, pero yo tengo una colección de críticas fabulosas de medios nacionales, y que por primera vez a los 47 años se ha invitado por una institución de Santander a hablar un poco de su obra, yo creo que merece una consideración. Pero bueno, yo se la dejo caer y paso a hablar de lo mío. Me presento ante ustedes como un escritor de novelas, pero ya de entrada les anuncio que no voy a hablar de mí mismo, ni menos aún a tratar de venderles mi obra, es decir, de explicarles sus virtudes y características singulares. Me voy a limitar simplemente a justificarme. ¿Por qué escribo novelas? ¿Por qué me dedico a hacer literatura de ficción? Sobre todo en un momento como el actual, en que bien se podría decir que no estamos para ficciones, para cuentos. Nos enfrentamos actualmente en este aspecto a dos hechos paradójicos. Por un lado, se habla mucho de crisis de la novela. Es una crisis ya vieja, y por tanto sería algo más que una crisis, pero se trata de un hecho indiscutible que parece agravarse de día en día. Las novelas pierden prestigio. La gente seria e ilustrada cada vez lee menos ficción. Y por otro lado, la paradoja es que asistimos a una producción editorial novelística que no hace sino crecer. No necesito dar cifras. Basta con darse una vuelta por cualquier librería grande de España para comprobar hasta qué punto el género novela copa la mayor parte de las mesas de novedades. Una riada de títulos increíblemente repetitivos, pero que se renuevan y se suceden con una velocidad cada día mayor. Ante esto, un escritor reflexivo y un escritor como yo, ya maduro, que no necesita escribir para comer, ni siquiera para ganar nombre o pasar el rato, ha de plantearse a la fuerza el sentido que tiene seguir haciendo libros de ficción narrativa, o al menos el sentido que han podido tener sus libros ya escritos, la obra ya concluida. Agradezco esta oportunidad que me da la Asociación Plaza Porticada y el profesor Dámaso López para hacer aquí ante ustedes dicha reflexión. Voy a poner en claro, dentro de lo posible, para qué han servido los 14 o 15 libros de narrativa que he publicado,
más los otros tantos que he dejado sin concluir o sin publicar. ¿Han tenido alguna utilidad o sencillamente he perdido el tiempo con ellos? Mi reflexión no será un ensayo teórico, sino una confesión. Seguiré el ejemplo de Agustín de Tagaste. Hablaré brevemente de mi historia personal como escritor antes que engolfarme en una disquisición profunda sobre la fe, la verdad, la salvación, la historia, etc. Yo, como casi todo el mundo, empecé siendo lector antes que escritor. Pero al contrario que muchos niños de entonces, yo no leí buenos libros hasta los 14 años. De hecho, creo que lo único bueno que leí en mi infancia, eso sí, muy asiduamente, fue El Quijote. Y no digo esto por presumir, sino por lo que se verá después. A mis 14 años descubro, o más bien me inculcan, el valor de la literatura, y empiezo a saludar a algunos clásicos, de Boccaccio, Calderón y Shakespeare, a Becker y Edgar Allan Poe. Pero al mismo tiempo, como mi padre tenía una biblioteca muy rica en títulos de novelas sentimentales o históricos sentimentales, que fueron bestsellers en los años 50 o 60, devoré durante aquel tiempo una narrativa que podría llamarse de evasión. Hasta que un día cayó en mis manos un libro que en cierto modo me cambiaría la vida. Fue Cuentos romanos, de Alberto Moravia. Con él yo descubrí el realismo, antes de que en sexto de bachillerato un gran profesor que tuve de historia de la literatura, un agustino maravilloso, me explicara con rigor académico lo que fue la escuela realista del siglo XIX. Durante un par de años leí cuanto pillé de Moravia y fui descubriendo en él lo que yo no había imaginado que podía darme un libro, la realidad de la vida. Todo lo que yo había leído hasta entonces era irreal o diríamos fantástico. Me gustaba, más o menos, me divertía, me daba cultura y hasta saber. Tenía amigos que me inducían en el empeño de adquirir estas dos cosas. Pero no me llegaban hondo, no me concernían, no me reconciliaban conmigo mismo como sí lo hacían aquellos relatos y pequeñas novelas del gran autor de La Romana. Me hallaba en una fase de mi vida demasiado gris, demasiado mísera y sórdida. Era un adolescente como tantos con la autoestima por los suelos, con un sentimiento muy grande de desdicha. Mi propia imagen, mi propio mundo real me deprimían y de pronto me doy cuenta de que el solitario, el aburrido, el fracasado, el marginado, el desdichado y el ipsista que yo era, tenía mucho interés. Más aún, me di cuenta de que mi vida, la vida de los que son como yo, fracasados, postergados, pobres, mediocres u oscuros, tiene no solamente mayor verdad, sino también más fulgor literario y más poesía que la de los héroes, aventureros y amantes, a menudo trágicos, pero siempre gloriosos, que yo conocía de los libros y películas a mi alcance. Ahí nace el Enrique Álvarez, escritor, cuando empieza a trazar sus primeras narraciones sobre su propio mundo y que pronto va a descubrir la grandeza de otra literatura realista más antigua que la de Moravia. Rojo y Negro, La Regenta, Chejov. Pero no tardará en sobrevenirme otro descubrimiento que me desviará prematuramente de ese destino mío. Me hallaba ya en segundo de carrera, decidido en firme a conocer la narrativa que triunfaba entonces, comienzos de los años 70, y me topo, primero, con 100 años de soledad, y enseguida con la saga Fuga de J.B., y casi al otro día con Un viaje de invierno de Juan Benet, y luego con los autores de la famosa Operación Barral, y con Julio Cortázar y el resto de los latinoamericanos del boom, aunque el impacto más fuerte, en aquel momento dorado, me vino con Franz Kafka. Yo me hice tan kafkiano que hasta tuve un principio de tuberculosis. Cedí dichoso a aquellas fascinaciones que me alejaron de la realidad. Y así el Enrique Álvarez, que escribe y ve premiados sus primeros relatos y sus dos primeros libros, es un escritor de literatura fantástica. Durante aquellos años, que fueron los finales de mi periplo universitario, yo era un tenaz y esforzadísimo cultivador de la imaginación, de la fabulación, siempre obsesionado con el absurdo, con las alegorías de la nada, con el rechazo a todo sentido y trascendencia. Debo confesarles que ese afán nihilista me ha durado 50 años, es decir, hasta hoy mismo, quizá porque era
o es el signo definitorio de la literatura del siglo XX que compartíamos los narradores de ese tiempo. Y sin embargo, yo no tardé mucho en modularlo o alterarlo seriamente. En mi vida va a ocurrir entonces un giro de guión que lo trastocará todo. Coinciden casi en el tiempo dos sucesos o circunstancias. Termino mis estudios, me instalo en Santander con un trabajo fijo, conquisto el tiempo necesario para entregarme a mi mayor ambición, que era escribir una gran novela, y casi a la vez me convierto a la fe católica. Descubro no solo que mi vida tiene un sentido, sino también que, objetivamente, el mundo está ordenado, que existe lo invisible y lo que está más allá de nuestra percepción y de nuestra razón. Y lo invisible es inteligente, nos conoce y nos mira. Parece también muy fantástico, pero yo lo verifiqué. Todo lo que he escrito desde entonces, es decir, desde mis 25 o 26 años, es un debate, un conflicto, una suerte de lucha dialéctica en el plano estético entre aquella primitiva visión mía de un mundo sin sentido, sin logos, y la nueva, este mundo ampliado, iluminado, esta realidad profundizada y ensanchada. Me perdonarán que no les cuente cómo se resuelve al fin dicha dialéctica, cuál es la síntesis a la que llego, si es que he logrado llegar a alguna, pero sí puedo proclamar que la visión religiosa del mundo no solo no pone límites o moldes a la percepción de la realidad, sino que muy al contrario, la ensancha. He escrito muchas novelas. La mayoría se han quedado por el camino, han abortado. Créanme que es muy difícil terminar una buena novela. Pero yo tengo ya una gran experiencia en el oficio, nada menos que 45 años. Y puedo decirles que aunque hay ejemplos extraordinarios de novelas fantásticas o de ciencia ficción, las auténticas novelas son siempre realistas. La frase no es mía, sino del teórico americano Wayne Booth, en su libro Retórica de la ficción, famoso libro, porque justamente la novela tiene por misión mostrar, descubrir la realidad, no la realidad simple del periodismo, sino la realidad humana en todas sus capas, las mejores de las cuales no son las que sobresalen, las que son noticia, sino las que se silencian o se eliden. Podría decirse que toda novela ha de ser una fenomenología de la realidad. Naturalmente, aquí cabrá replicárseme que ¿por qué recurrir a la ficción? ¿Por qué no mostrar esa realidad ensanchada con instrumentos que no sean los de las mentiras o las fábulas? ¿Por qué inventar personas y tramas narrativas? ¿Por qué no contar la realidad tal como la registra nuestra mente sin el concurso de la imaginación? Y yo aquí siempre me acuerdo de una cita estupenda de Chesterton. Nos dice el gran ensayista y paradojista inglés en su libro Herejes. La gente se maravilla de que la novela sea la forma más popular de la literatura. La gente se maravilla de que se lea más que los libros de ciencia o que los libros de metafísica. Y es muy sencilla la razón. Es porque la novela es más verdadera que esos libros. Porque la vida puede aparecer algunas veces como un libro de metafísica, pero la vida siempre es novela. Nuestra existencia podrá dejar de ser una canción, una poesía, un bello lamento. Nuestra vida puede no ser una justicia inteligible o un error reconocible, pero nuestra existencia jamás deja de ser una novela. En el ígneo alfabeto de toda puesta de sol está escrito: continuará al día siguiente. Fin de la cita. En mi trabajo como novelista he tratado siempre de que mi novela sea precisamente novela, no ciencia, no metafísica, no religión. Es decir, he tratado de que se parezca a la vida lo más posible, a la vida que fluye, que evoluciona, la vida que se contradice, la vida que abre siempre nuevos capítulos. Pronunciemos la palabra clave: verosimilitud. Solo que lo verosímil es mucho más que lo que el término expresa, lo que parece verdad. Contaré una anécdota. Cuando yo era niño, entre mis 10 y mis 13 años, uno de mis juegos favoritos era hacer películas con mi hermano Carlos. Entonces íbamos a menudo al cine, y nuestro afán al volver a casa era encerrarnos en el baño, a veces con otro hermano pequeño, y ponernos a inventar y a representar una película. Con elementos de otras películas y con nuestra imaginación a tope, creábamos y escenificábamos historias libremente. Pero, ojo, siempre teníamos un claro límite. No podíamos meter fantasía. Si el guión que íbamos desarrollando no era verosímil,
lo desechábamos. No, eso tiene mucha fantasía. Era nuestra frase de rigor. Había que quitar la fantasía. Pues esa ha sido siempre mi obsesión como narrador. No a la fantasía. No a lo que no es realidad. No a lo que no pueda darse en la vida. No a lo que es retórica o a lo que es mensaje o a lo que es cliché. La novela tiene que tratar solo de lo posible. Toda buena novela, como escribió genialmente Ramón Gómez de la Serna, es una antología de lo posible. Porque el buen novelista es un antólogo. Tiene que elegir, que cribar, tiene que afinar con el estilo y con la imaginación. Y sobre todo, tiene que ahondar. El novelista debe mirar hacia afuera, sí, hacia el paisaje, pero debe mirar más aún hacia adentro, hacia el alma. Galdós, Dickens, Dostoyevsky eran grandes sociólogos, pero sin duda fueron aún mayores psicólogos. Y he de terminar, como les dije, con El Quijote. Yo lo leía casi de continuo, de niño. Lo disfrutaba sin entenderlo. Cuando lo entendí, hacia mis 20 años, supe por qué Cervantes es el primer novelista, el padre de todo novelista. Porque con él, la novela se convierte en el más idóneo instrumento para entender la vida humana en toda su complejidad. La del hombre que se estrella contra la realidad con sus sueños. Pero ese estrellarse no significa el triunfo a secas del principio de realidad. Quien lo crea así, quien crea que Sancho Panza y los demás personajes cuerdos al final ganan, y el único que pierde es el loco Alonso Quijano, tendría suficiente con leer el libro una sola vez. Pero no, volvemos a leerlo y a disfrutarlo una segunda y hasta una 20ª vez. Porque la aventura de Don Quijote es hermosa. Es tan hermosa y conmovedora y estimulante que merece la pena revivirla 1 y 1000 veces. Nuestros sueños fracasan, pero la historia de ese fracaso es la trama hermosa y afirmativa de nuestra vida. Y además es una trama que nunca concluye del todo. Siempre se abre a capítulos y aventuras nuevas, como dirá Chesterton, a menos que hayamos decidido dimitir de nuestros sueños y esperanzas para siempre, porque estamos ya viejos y nos sentimos acabados. De momento no es mi caso. Muchísimas gracias, Enrique, por esta exposición de tu, digamos, autobiografía, tu educación sentimental como escritor, que a mí me parece que ha puesto el foco en muchísimos asuntos que son del mayor interés. Yo voy a hacer algunas intervenciones, sobre todo para dar pie a que el autor, el escritor, exponga quizá un poco más por extenso algunas de las muchas ideas con las que ha embellecido su discurso. En primer lugar, a mí una cosa que me interesa como profesor que he sido de literatura, pues es la presencia de la literatura, porque has hecho una descripción de tu infancia como lector y del peso que puede tener la literatura. Ya hace en tu propia formación, pero ya hace muchísimos años yo recuerdo un autor al que he seguido mucho, Graham Huff, que es un crítico inglés de los de segunda fila, pero que ya muchos de primera fila quisieran ser como él. Decía que la esfera de la literatura se ha contraído. Se ha contraído quiere decir que en el siglo XIX muy probablemente, si uno no había leído La Regenta o Trafalgar, o si no había leído a Dickens, pues la gente, no voy a decir que le miraría mal, pero le miraría como diciendo, bueno, ¿usted de dónde sale? Yo pienso que ahora eso no ocurre. Es decir, ahora uno, si no ha hecho un TikTok, a lo mejor si le censuran, ¿no? Pero si no ha leído a Balzac o a Dickens, pues yo no sé si eso sigue valiendo para nuestros días. Es decir, ¿qué peso o en cuántas personas crees tú que se puede reconocer ese peso no solamente de la formación, sino del interés literario? Y hay una anécdota, y esto lo cuento muy rápidamente porque creo que ilustra algo que es un problema que a lo mejor no es solo de hoy, que es una anécdota que yo atribuyo a Unamuno, pero se lo he preguntado a la inteligencia artificial y la inteligencia artificial me ha reñido. Me ha dicho que es un error lo que he dicho yo. Y lo que he dicho yo es que quería relacionar Unamuno con una anécdota que cuenta sobre Cipión y Berganza, un caballero que parece ser que tenía 2 perros que se llamaban Cipión y Berganza, y que se había pasado la vida esperando que alguien que lo visitara a él en su casa le dijera Cipión y Berganza, como los perros del coloquio de los perros de Cervantes.
Entonces, ya muy mayor, un día aparece un caballero y él dice, mira, mis perros, Cipión y Berganza. Y entonces el caballero que entra se sonríe y el otro se queda sobrecogido y dice, los conoce. Y dice, no, pero tengo un amigo que tiene 2 perros que se llaman igual. A mí me parece que esto es decir, hay 2 personas, sí, pero están incomunicadas, no tienen, no comparten, es decir, ya no se comparte como un, digamos, un conocimiento consabido o previsible entre las personas. ¿Qué opinas? Bueno, creo que lo que quieres preguntar, creo que es casi una pregunta retórica. Lo que quieres preguntarme es, ¿quieres que le dé la razón a este crítico inglés? En el sentido de que sí, la esfera de la literatura se ha reducido, es decir, la importancia, la importancia social, el tamaño, sí, se ha reducido mucho, pero esto es el clásico tópico que la gente de letras y los aficionados a la literatura decimos, nos lamentamos, y es una gran realidad, el problema ya no es que se lea poco y que encima se lea poca novela, sino que la importancia de la literatura se ha reducido, se reduce y se banaliza el papel del escritor. El escritor se convierte en el escritor que accede a un número grande de lectores, es una figura, como se dice ahora, mediática, pero coinciden muy raras veces la calidad de un escritor con el hecho de tener esta proyección singular. Antes la proyección se tenía. Los escritores eran muchos. Cuando se dice, no, es que el siglo XIX había muy pocos. No. El XVIII no lo sé, pero en el XIX había una enorme cantidad de escritores que eran reconocidos como tales en la sociedad. Hoy están muchos de ellos olvidados, pero tenían una importancia social que hoy no tiene. Esto es así. Bueno, sí, únicamente, bueno, a mí me convencen esas palabras. Lo que yo no sé es si somos capaces de poner en perspectiva adecuada y creer que eso es una verdad incontrovertible, si ciertamente ha sido así siempre o no. Y pongo un ejemplo, que es un ejemplo que me toca muy de cerca. ¿Desde cuándo los profesores se quejan de que los alumnos llegan a la universidad peor preparados? Desde la Edad Media. Si eso fuera verdad, pues yo creo que habríamos visto consecuencias peores. Yo creo que la importancia social de la literatura, es decir, voy a decirlo así, su importancia de comunicación social y de entendimiento social, sí ha desaparecido en gran medida, porque ahora hay competidores que han penetrado mucho más en el tejido social y que le dan una importancia mayor a otras cosas. Pero pensemos que el siglo XIX las tasas de analfabetismo, no en España, en el mundo, eran aterradoras. Y sin embargo, el prestigio social y ahora nos quejamos y decimos, aquella época maravillosa, pero a lo mejor no era tan maravillosa, no lo sé. Mira, voy a contarte una anécdota, pero me parece tremendamente significativa. La he contado en un pequeño artículo que mandé al diario Montañés, hablando precisamente de Marta San Miguel. El artículo no se ha publicado, no sé por qué, pero la anécdota ahí está. En el año 1972, cuando yo estaba empezando segundo de Derecho en León, con un grupo de amigos constituimos un grupo literario. Hicimos una especie de manifiesto. Alguno era solo alguno del grupo era conocido porque había publicado ya artículos. Yo no había publicado todavía nada en el diario de León. Bueno, pues esta noticia, el hecho de que se constituyera en León un nuevo grupo literario, fue noticia de primera plana en el diario de León. En diciembre de Y digo, aquellos sí que eran tiempos para la lírica. Pero ¿os dais cuenta? ¿Os imagináis que hoy 4 chavales de la universidad o 6 constituyen un grupo literario y sale en el diario Montañés como noticia? Como si, no digo con grandes titulares, como si el Racing hubiera ganado el domingo, pero con una noticia considerable, en la primera plana del diario. Quiero decir, esto lo decía a propósito de que Marta San Miguel escribió un artículo para decir que gracias a la democracia estamos leyendo. Que en la época de Franco era peligroso leer.
No solamente no era nada peligroso leer, sino que se leía mucho más que ahora. Era más difícil, eso sí. Pero que se leyera más o menos, eso ya no lo sé. A mí lo que me ha llamado la atención Yo es podía sobre encontrar todo cualquier libro. En 1972, en León podía encontrar cualquier libro. Y lo encontraba. Sí, no digo que no. Lo que me llama la atención es digamos, el valor relativo dentro de lo que es la educación, que se entiende que es una educación culta de cualquier persona pues, que ha tenido una formación pues, universitaria o no, pero que se ha preocupado dentro de su equipaje intelectual, qué es lo que representa la literatura. Pero bueno, yo creo que dejamos esto, que yo creo que es un asunto que nos llevaría muy lejos y que yo creo que todavía necesita más, habría que darle más vueltas, pero por ejemplo, tú has hablado también del tipo que es de escritor que eres, ya has mencionado dos o tres cosas que a mí me parecen importantes. Voy a señalar solamente alguna, pero la primera es la de escritor reflexivo. Escritor reflexivo lo has puesto, lo has dejado caer como una tipología específica con la que te sientes identificado. ¿Cómo definirías o definirías para ti mismo o para nosotros eso de escritor reflexivo? Bueno, el significado que le doy es autocrítico. Eh, digamos que tengo oficio de escritor porque el hábito hace el monje. No sé si tengo condiciones innatas, pero el hecho de haber optado vocacionalmente por escribir desde muy joven, pues me ha hecho desarrollar la labor y adquirir, no sé si un virtuosismo, una maestría, pero sí una pericia grande. Pero nunca he terminado ningún libro, ninguna obra, ni la he dado a conocer si no estoy convencida de su valor y de lo que puede aportar, estéticamente, no digo ideológicamente, al lector. Es decir, no me conformo con cualquier cosa que pueda en un momento dado a lo mejor tener éxito. Es decir, siempre he ido a contrapelo de las modas y de las corrientes, no por una vocación de ser disidente, por narices, sino porque he creído siempre que mi misión como escritor era hacer algo que yo echaba en falta en el mercado literario, hacer algo que fuera útil, algo. Yo escribir el mismo libro que puede encontrarse en cualquier librería de otros muchos autores, de otros muchos narradores, yo eso no lo hago. No sé si me refiero a esto con lo de ser un escritor reflexivo. Sí, bueno, esto es un texto que me has enviado tú mismo y que viene al hilo de esto que estamos hablando, que me parece que es algunos de los rasgos de la novela española, que parece ser que siempre se han dividido entre lo demasiado escrito y lo poco escrito. Es decir, aquello que nos atrae porque es difícil, porque yo he compartido algunos de los gustos de Enrique por los narradores, como por ejemplo Benet, aunque tú has empezado por El viaje de invierno, que a mí eso me parece que es casi disuasorio. Yo empecé por algo más sencillo, que era Nunca llegarás a nada, que era más atractivo. Pero en todo caso, ¿qué es lo que le falta y lo que le sobra? Y cómo ves tu propia obra en relación con esto? Porque a veces incluso yo he leído alguna valoración de tu prosa, algo que era como barogiana, ¿puede ser? ¿Alguien lo ha podido decir? Alguien lo ha dicho. Alguien lo ha dicho. A mí no me lo parece, pero bueno, en todo caso, ¿cómo valoras digamos, estas dos tendencias que están presentes en nuestra propia tradición? Dice, tiene una novela, narrativa española, muy escrita y poco narrada. Sí, ese es un juicio que hace Enrique Murillo. Enrique Murillo es un crítico literario importante y un editor, o digamos responsable editorial más importante aún. Hizo estas declaraciones hace poco. Con eso quiere decir que la novela española es más escrita que narrada, es decir, da más importancia al estilo, a la prosa, a la forma, que al contenido. Y entonces yo te dije, claro, eso
impera así en España, pero no ha sido siempre. Eso por lo menos no ha sido. En la época del siglo de oro, ahí hay mucho más que hablar. Pero en el siglo XIX era lo contrario. Esto empieza a ser así a partir, sobre todo, de Valle Inclán. Y la influencia también de cierta literatura anglosajona en la literatura española, en la narrativa, sobre todo, después de la posguerra. La novela que empieza, en fin, a cuidar cada vez más el lenguaje, la dictadura del lenguaje, como yo dije. Juan Benet es quizá el mayor representante, pero hay muchos más. Yo, con toda mi admiración por Juan Benet y por otros escritores de moda en el momento del auge del formalismo y del estilo, cuidado del estilo, yo siempre he sido un escritor transparente. A mí, y eso que yo también haría el elogio de la sombra, porque me gusta la sombra como Tanizaki, pero mi prosa es clara. Yo me esfuerzo por dotarle de la mayor tersura. No es nada fácil hacer una prosa clara. Es mucho más fácil escribir a lo barroco que a lo desnudo. Es mucho más fácil ser un barroco que ser un escritor ascético. Un escritor seco. Esto lo decía un escritor italiano, decía que había los escritores húmedos y los escritores secos. Yo soy un escritor seco. Es una bonita definición. Bueno, yo quiero entrar en una parte que a mí me parece también muy interesante de tus palabras, que es el realismo y la fantasía, y que está presente en eso que has dicho sobre esa posible síntesis entre realismo y fantasía. Eso que has dicho ahora mismo a mí me ha hecho recordar que esa sequedad y esa representación real de lo real y más real imposible se da también dentro del barroco y se da de una manera que lo voy a pasar a las artes plásticas para que lo veamos mejor, porque se ve mejor en las artes plásticas. Hay un pintor poco conocido, poquísimo conocido, que es Juan Fernández el Labrador, coetáneo riguroso de Velázquez, que lo único que pintó fueron racimos de uvas. Tiene 6, 7 cuadros. Sin embargo, era un pintor al que perseguían los coleccionistas porque les parecía que aquello era el no va más. Sequedad realista absoluta, coetáneo de Velázquez, y uno se pone ante las meninas y le empiezan a explicar el juego de miradas y de imposibilidades que crea el propio espectáculo. Juan Fernández el Labrador solo pinta uvas y de los 6 cuadros que tiene, el único ser vivo que aparece es una mosca posada sobre una uva. A mí no me parece más fácil interpretar a Juan Fernández el Labrador que a Velázquez. Lo digo porque eso de la sequedad tiene también su... ¿Cómo podríamos decir? Que el que veamos algo con una gran claridad y lo podemos ver, qué sé yo, en el Lazarillo, que parece ser que deja poca ocasión a la imaginación. Sin embargo, a mí me parece que el Lazarillo es una obra que seguirá durante muchísimo tiempo preocupando a los españoles, a los lectores, no solo españoles, intentando saber qué quiso decir. Pero me pasa un poco con tu narrativa también. Es decir, yo estoy de acuerdo en eso que dices, que lo tuyo es realidad, sequedad. Yo no lo veo así del todo. Y tampoco lo complejo, lo escrito, lo barroco, me parece a mí que deje de tener, como decía Adorno, lo fantástico, el fundamento de lo fantástico es la realidad. Es decir, que no hay fantasía, así sea de Kafka o de quien sea, que no tenga un entronque en la realidad que nos permita volver, como tú has señalado respecto de ti mismo. Y con esto yo termino, le dejamos hablar a Enrique, pero si alguien más quiere intervenir, preguntar, quiere hacer alguna precisión, aclaración, este es el momento. Está aquí el autor, tenemos ya todavía un tiempo, pero no mucho, y seguiríamos hablando hasta que nos permitan el horario del Ateneo. Enrique. Cuando quieras. Yo le preguntaría a Enrique Álvarez, señor Enrique Álvarez, díganos, el título de su mini conferencia es Una narrativa de lo real. ¿Qué demonios es para usted lo real? ¿Qué demonios es para mí lo real? Y me pillo a mí mismo, porque no puedo hacer ahora mismo un ejercicio de metafísica, ni estoy preparado para dar una definición exacta, precisa, inteligente de lo que entiendo yo por real o por mi realismo. Pero sí puedo decir algunas cosas. Lo real no se opone
estrictamente a lo fantástico, porque lo real abarca, puede incluir lo superreal, lo surreal y también lo surreal. Es decir, la realidad es mucho más abarcadora que lo que vulgarmente entendemos por realidad. Al final, escribimos porque queremos hacer algo que se diferencie de lo que está, del cliché, de lo que está establecido, del manierismo. Entonces, ahora mismo yo me doy cuenta de que el cliché de las novelas, el cliché, el modo, la manera de novelar que se impone, que domina, es por un lado la novela histórica y por otro lado la novela de sucesos de actualidad, la novela periodística. Entonces, esto es realismo, ¿no? La novela histórica, si está bien hecha, si está bien documentada, pues es realista, aunque puedan inventarse cosas. Y la novela que indaga en unas huelgas mineras, que hubo muertos en un sitio y que no fueron muy conocidos, eso también es realismo, es un periodismo de investigación que adopta la forma de novela. Bueno, pues yo llamaría realismo a hacer hoy día, no hacer eso precisamente, sino hacer algo que incida en la realidad, en mi realidad, incluyendo los sueños, entendiendo la importancia que tiene el subconsciente y entendiendo la importancia que tienen los mitos, el inconsciente colectivo. Yo se lo decía antes a Dámaso cuando entrábamos, digo, si este texto que te he mandado, si lo tengo que escribir hoy, posiblemente lo hubiera modificado mucho, porque desde que lo escribí hasta hoy me ha ocurrido una cosa, un suceso extraordinario, y es que me he puesto a releer los cuentos de Julio Cortázar. Yo había leído en mi adolescencia casi toda la obra de Cortázar, toda no, pero la mayoría de sus cuentos. Me habían gustado, los tenía, en fin, debidamente etiquetados en mi memoria, y ahora los descubro y digo, pero vamos a ver, ¿cómo voy a defender yo hoy el realismo, mi realismo, cuando leo un cuento como Continuidad de los Parques o como el cuento del pez mexicano Oxelotl? Maravilloso. Entonces estoy deslumbrado, ahora mismo estoy deslumbrado. Es decir, la vida te puede cambiar, la importancia que tienen nuestras lecturas. Es una cosa que merecería la pena alguna vez conocer el mundo de los escritores a través no de lo que escriben, sino de lo que leen, Y lo que lees, lo que yo he leído, que he sido un gran lector, me influye muchísimo, pero muchísimo. Entonces a mí me dicen, oiga, usted defiende el realismo, pero usted es católico, usted lee la Biblia. Sí, leo la Biblia. La Biblia no es realista. ¿Cómo que no es realista la Biblia? La Biblia está llena de sueños, de milagros. Es que los sueños y los milagros pueden formar parte de la realidad. A ver en qué nivel. En fin. Sin duda. Estoy totalmente de acuerdo. Yo no sé si alguien quiere preguntar algo o intervenir. Eso sería Miguel. Bueno, en realidad ya me has respondido, pero bueno, voy a lucirme igual. Estoy completamente de acuerdo con la visión de realismo que acabas de dar, que es muy inclusiva, es muy abarcadora. Lo que no sé si se le puede llamar realismo a eso, porque lo que llamamos realismo literario o realismos literarios se ha apoyado siempre en filosofías que establecían una diferencia muy clara entre la realidad y la ficción. El positivismo, el marxismo y filosofías parecidas. Entonces yo estoy completamente de acuerdo con lo que acabas de decir. Un realismo integrador, un realismo verdadero incluiría toda la realidad. Y toda la realidad es más de lo que puede abarcar cualquier realismo. Por lo tanto, no sé si realmente lo podríamos llamar realismo literario a esa filosofía que tú acabas de defender o que acabas de exponer ahora. Sí, al final llegamos a la conclusión de que es un término, tantos otros, casi equívoco, el término realismo, igual que el término barroco. Entendemos por barroco una cosa que luego los grandes estudiosos del barroco te van enseñando que es algo bastante distintos. Yo te preguntaría, Miguel, una cosa. Para ti, tú has leído Una vuelta de tuerca de Henry James. ¿Para ti es una novela realista o no es una novela realista? Una vuelta de tuerca es el ejemplo que pondría Todorov, que escribió el libro sobre la literatura fantástica, uno de los libros determinantes, ¿no? El ejemplo que pondría de literatura fantástica.
porque se mueve en la ambigüedad, se mueve en un terreno en el que no sabemos realmente si lo que pasa son visiones de la protagonista o son fantasmas de verdad. Se mueve en ese terreno. Se mueve y en ahí, esa ambigüedad, y ahí lo deja. claro, y en esa ambigüedad precisamente es donde se desarrolla lo que otros llaman literatura fantástica, que ojo, que puede ser también igual de estrecho como definición como cualquier otra, ¿eh? Pero lo fantástico se sitúa precisamente ahí, en esa ambigüedad. No es lo maravilloso, que es otra cosa. Si me permites la butad, yo diría que la literatura fantástica buena, como Una vuelta de tuerca, o el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, o La invención de Morel, son fantasías realistas. Es decir, son fantasías realistas, porque el empeño del escritor es que un suceso que rompe los esquemas de lo real, de lo verosímil, se desarrolla de una manera completamente realista. La metamorfosis de Kafka parte de un suceso imposible, un hombre que se transforma en insecto, pero todo el desarrollo de la narración es realista, que partiendo de que aceptando de entrada lo que se llama la suspensión de la incredulidad, el lector acepta de entrada que puede pasar eso, que puede un hombre amanecer una mañana convertido en un insecto, la sucesión de hechos y de circunstancias a partir de ese momento son completamente reales. Entonces el realismo también se impone ahí, abarca, asume la parte fantástica, la parte de los sueños y de cierta imaginación que tenemos nosotros. De hecho, ni siquiera se sabe si ha despertado. Es decir, ni siquiera se sabe si es un sueño de un señor que luego lo ha puesto por escrito. Pero bueno, en todo caso se mantiene esa ambigüedad esencial entre lo que ha sido esa transformación que ha podido ocurrir solamente en un momento de sueño o lo demás. No sé si hay alguna otra pregunta. Un profesor alemán ha leído El Quijote 49 veces. Yo quiero preguntarle si está usted de acuerdo con quien ha dicho los españoles tienen una sola novela y esta vale por todas las que se han escrito. Bueno, es una butad, es una forma de elogiar el Quijote, como dijo, no sé si fue Hippolyte cuando dijo que el Quijote era la verdadera Biblia. O sea, la Biblia de la humanidad, la Biblia real, era el Quijote. Hay que reivindicar a la novela española. Más allá del Quijote, hay grandes novelistas en España. Los hay en el siglo XIX. Pérez Galdós no cede ante ninguno de los grandes novelistas de su siglo. Cierta novela del siglo de oro, la novela picaresca, ciertas obras del género picaresco, son de altísima calidad. Y el siglo XX también ha dado en España grandes novelistas, aunque ciertamente el balance de la novela española, de la aportación española en comparación con lo que ha aportado, sobre todo, la literatura inglesa, que en mi opinión es la más grandes novelistas están en el Reino Unido, o la literatura francesa, o la literatura rusa, no así la alemana. Soy muy germanófilo, pero hay que reconocer que el genio alemán no es el genio de la ficción, aunque hay muy buenos novelistas, entre ellos Thomas Mann. Pero vamos, que está muy bien que digan elogios, que hagan esos elogios del Quijote, está muy bien. Por cierto, eso que acaba de decir Enrique a veces es muy cierto de la literatura inglesa, pero la literatura inglesa debe mucho al Quijote. También hay que tenerlo en cuenta, porque todo el siglo XVIII y una parte importante del siglo XIX, incluido Dickens, tiene mucho de Cervantes. No sé si hay más preguntas. Si no, bueno, pues yo sí que, bueno, como estamos ya sobre la hora, tenemos 5 minutos, pero sí me gustaría plantear una cosa que está implícita en muchas de las cosas que hemos dicho aquí. La novela es más verdadera que los libros de ciencia y de metafísica, dice Chesterton, por cierto, otro autor al que le gusta sorprendernos con una realidad que luego se revela que tiene una explicación, siempre, sobre todo en sus relatos breves. Esto es casi cada relato plantea esa hipótesis de que hay algo que es inexplicable, que luego una vez que el padre Brown lo investiga es explicable, ¿no?
Yo he encontrado una similitud en esta afirmación de Chesterton con lo que dice Aristóteles acerca de que la poesía es más filosófica que la historia. Más filosófica que la historia, dice Aristóteles, porque la poesía nos habla de la experiencia humana y de lo universal de la experiencia humana, mientras que el historiador narra lo ocurrido. Es decir, esto es una apreciación que está presente incluso en títulos de Goethe, ¿no? La diferencia entre poesía y verdad, o de qué manera se acerca la poesía a algo que es esencial y de qué manera se acerca también la novela a algo que es esencial en los términos en los que tú mismo lo has descrito. Claro, yo he tenido mucho interés y mucha pasión por la filosofía. He leído, más que autores filosóficos, he leído mucha historia de la filosofía, historia de los movimientos filosóficos. He leído lo que han escrito sobre los filósofos, pero leer a los filósofos mismos, tengo que reconocer que me ha costado mucho, siempre, me ha costado mucho siempre. No soy capaz. No soy capaz ni siquiera de leer a Kierkegaard. No soy capaz de leer a Kierkegaard. Pues no te lo perdono. Pero sí leo mucho sobre Kierkegaard. Pues no lo sé. La verdad es que sobre esto, esta frase de Feliz de Chesterton, tantas otras, a mí siempre me lleva a lo mismo. Da mucha pereza, a mí me da cada vez más pereza leer novela. Me apetece más leer historia o filosofía o libros de religión. Pero al final me voy dando cuenta de que lo que me ha valido la pena en esta vida, las lecturas que de verdad me han valido la pena, son las novelas. Porque las buenas novelas no se olvidan nunca. Te quedan. Tú lees un ensayo estupendo. Yo he leído y he disfrutado ensayos de Ortega, ensayos de muchos escritores. Pero ahora no me pregunte usted por La rebelión de las masas, que es el último libro que releí de Ortega hace no mucho. Es que no me acuerdo nada de la rebelión. Puedo hacer una idea, pero no me acuerdo. Sin embargo, pues chico, me hablas de San Manuel Bueno Mártir, de Unamuno, y ahí lo tengo, y lo he leído una sola vez. Entonces, por eso, viva la novela. No dejen de leer novela. Buena novela, eso sí. Parece bien, lo dejamos aquí y con nuestro agradecimiento sobre todo al escritor. Yo creo que nos ha expuesto admirablemente bien lo que son sus puntos de vista respecto de su propia obra y cómo ve él la literatura y cómo se proyecta en las obras que escribe. Pues muchísimas gracias a todos ustedes. Muchas gracias.